Eh, Seguimos, Sergio, más o menos en este planteo de hablar de la época y voy a otro libro tuyo que fue con el cual nos conocimos personalmente. Yo te conocía precisamente por Valentino en Buenos Aires, que era el primero que había comprado, y cuando apareció la biografía de Discépolo, de Enrique Santos Discépolo, fue muy sorprendente porque eh, hubo otros libros sobre Sí, 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 Discépolo sí, claro que sí. anteriores, Sí, sí. pero El este de estaba Galasso, el de enfocado, Horacio Ferrer, sí. claro, el de Horacio Ferrer, el de Galasso, y después biografías más sueltas, José o Barci, así es, sí. pero la investigación que vos planteás ahí, además con opinión sobre lo que pasa con la época de Discépolo, abre o abrió en ese momento un mundo para conocer muchas cosas de Discépolo, inclusive muchas de las cuales no se hablaban hasta ese Mm, momento, ¿no? mm. Que tienen que ver más con la vida de pronto personal de Discépolo más que artística, pero que vos investigaste muy bien. Entonces, si te parece, ahora nos metemos un poquito más en el terreno de Enrique Santos Discépolo, que Bueno, tiene, ahí está, aprovecho para... Esta es la segunda edición. La primera no la tengo. No me quedó ningún ejemplar. Esta es la segunda edición, sí. Este es un la, libro que me ha dado realmente muchas satisfacciones. Es mi primer... En realidad es mi segundo libro tanguero, porque yo ya había hecho ese ensayo sobre Gardel y la inmigración, un ensayo corto, y en las canciones inmigrantes había mucho tango como había en Valentino en Buenos Aires, pero todavía no me había metido con un gigante género, ¿no? Um, y la verdad es que sí, yo creo que hay aspectos de la vida de Discépolo, de la vida artística en particular, que habían sido abordados un poco de soslayo, ¿no? Su relación con la radio, con el famoso programa de Mordisquito, ¿no? Que en realidad se llamó Pienso y digo lo que pienso, en la grieta de esos años, que era una grieta mucho más honda, digamos, que la de hoy. Eh, y el otro aspecto que me pareció que también había sido un tanto relativizado o incluso tratado con un dejo de compasivo, como si hubiera sido un berretín que no llegó a nada, fue el cine, justamente, ¿no? Y en realidad, claro, si pensamos en el aporte de Homero Manzi al cine, es posible que el aporte de Discépolo sea menor. Homero Manzi, como libretista, como guionista, ha dejado algunas de las grandes películas de la historia argentina. Si pensamos en términos actorales o de dirección y lo comparamos con Hugo del Carril, también la figura de Discépolo baja tal vez un escalón, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante de Discépolo, más allá de lo fallido que puedan ser muchas de sus películas, esto él mismo lo reconoció, es cómo se expande Discépolo por todo esto que hemos planteado hace ya casi una hora, ¿no? El cine, la radio, el tango, el jazz, ¿no? La idea de hacer una obra muy argentina, muy porteña, pero que tenga proyección, los viajes, ¿no? Los viajes que Discépolo decía, yo tengo alma de valija, le fascinaba viajar, y viajó por todas partes, viajó por América Latina, conoció muy bien Brasil, Perú, Bolivia, fue a Europa, hizo una gira con Tania impresionante, y no viajó más porque falleció, si no hubiera seguido viajando hasta el final de sus vidas. Él decía que lo que más le gustaba del viaje era el regreso, ¿no? Era volver y que los argentinos que lo amaban, por lo menos lo amaron muchos de ellos hasta el final de su vida, bueno, reencontrarse con su público, reencontrarse con su sociedad. Y el cine le fascina desde el comienzo prácticamente. Pero en realidad la atracción del cine viene por algo muy importante que hemos mencionado muy poquito hasta ahora, que es el teatro, en realidad, ¿no? Porque cuando en 1930 Discépolo aparece por primera vez frente a las cámaras, grabando uno de los cortos de Eduardo Morera, Gira Gira, con Gardel, con ese diálogo y ese gesto que hacen los dos, ¿no? Ese diálogo escrito por Enrique, obviamente. Ya tenía Discépolo una relación con el teatro impresionante. Pensemos que Discépolo empieza como actor, empieza digamos, como actor de reparto en obras
de los años 10, debuta como autor a fines de los años 10, en 1918, y se convierte en un actor muy importante a lo largo de los años 20, ¿no? En cierto modo, bajo el amparo, la protección de su hermano Armando Discépolo, que es uno de los grandes dramaturgos de la historia argentina, quizás el más grande. Pero ya empieza a escribir también, ¿no? Pensemos que... ¿me están escuchando? Ah, sí, vi ahí un silencio, pero... ¿Me escuchan, no? Sí. No Sí, te estoy... sí, Ah, sí, te perfecto, escuchamos. perfecto. Listo, listo. Bueno, lo que digo es que él tiene toda una trayectoria teatral cuando descubre, un poco de la mano de su amigo Mario Soffici a fines de los 20, el cine. Y se mete de lleno al cine. Se mete de lleno en los años 30 sobre todo, ¿no? Su primer papel, como dije, fue en Gira Gira, después hace un papel muy importante en la película Mateo, al lado de Luis Arata como actor, hace de Severino, el funebrero, este grotesco teatral que se había estrenado 10 años antes y que Daniel Tiner, un joven director francés recién llegado a la Argentina, dirige con Discépolo, haciendo un papel que, bueno, que lo hace maravillosamente bien. La película la rescató Fernando Peña no hace mucho, Fernando Martín Peña, la rescató. La película estaba en muy malas condiciones. Ahora se puede ver en YouTube perfectamente. Yo los invito a que lo hagan porque ahí van a encontrar un Discépolo para muchos sorprendente, ¿no es cierto? Como actor, como composición actoral. Sigue como actor en Melodías Porteñas, ya con un rol protagónico. Melodías Porteñas es el dueño de una emisora de radio. Aparece otra vez como Gardel, alguien que está muy atento a las innovaciones tecnológicas y a los nuevos medios de comunicación, ¿no? Bueno, y toda la trastienda de la radio, cómo hay que lidiar con los estrellatos y con las vanidades del mundo del espectáculo. Es un gran observador del mundo del espectáculo, Discépolo. Luego hace Yo no elegí mi vida, dirigida por Montplet, y finalmente El hincha. Todas estas que mencioné, que son 4 películas como actor solamente. Pero en 1938 filma mi favorita de sus películas, que es Cuatro Corazones, ¿no? Un musical muy a la manera de Melodía de Broadway, muy a la manera de los musicales de la Warner, que obviamente Discépolo y todos los argentinos veían en ese momento en las salas del centro. Nunca se interrumpió el estreno de películas americanas y el musical pegó mucho en la Argentina. Y además él logró relacionar el musical americano como formato, digamos, como lenguaje, o como género, mejor dicho, con lo que eran los teatros de revistas en Argentina, ¿no? Entonces, que él también había practicado, por supuesto, Caramelo Surtido. Él ya tenía una cierta experiencia en el mundo del teatro de revista, ¿no? Del teatro de revista y de la comedia musical argentina, ¿no? Entonces, ahí Discépolo empieza a dedicarse cada vez más al cine, le cuenta a sus amigos, le confiesa que su gran fascinación es el cine y empieza a mermar la producción de tangos, la composición de tangos, ¿no? Vos fíjate que hay un ritmo de composición muy intenso desde 1926, desde que Bachaché, hasta mediados de los 30. ¿Mm? Digamos, Cambalache, y después del 34, Cambalache. Después de Cambalache, son muy pocos los tangos. No llegan a 10 los tangos que escribe, desde 1934 hasta 1951. ¿Mm? Es decir, son 16 años. ¿Qué hizo Discépolo esos 16 años? Además de trabajar en Sadaic, además de viajar con Tania, etc. Hizo cine y depositó sus expectativas en el cine. Primero en la Argentina y luego en México. Cosa que no Claro. logró. Pero en realidad se hace amigo de Cantinflas, se vincula con el zar de la industria cinematográfica en México, cuyo nombre en este momento no recuerdo. Digamos, su proyecto, su plan A es convertirse en un gran realizador de cine latinoamericano, un poco tras los pasos del estrellato panamericano de Carlos Gardel, en un momento en el que la producción de cine mexicano compite con el cine argentino, ¿no? Son las dos grandes potencias del cine hispanoparlante en ese momento, ¿no? Dejemos de lado España, digamos, ibero-parlante, vamos a decirlo así, México y la Argentina, ¿no? Y de hecho,
el continente, Colombia, Ecuador, bueno, todos los países latinoamericanos consumen mucho cine argentino, ¿no? Así que el vínculo de Discépolo con el cine es un vínculo pasional, es un vínculo profesional. Discépolo ve en el cine eso que le había dicho Roberto Casó, es el monstruo moderno, es el monstruo moderno que nos devora y nosotros nos dejamos devorar por ese monstruo moderno porque además él encuentra en el cine la posibilidad de volcar todos sus talentos, que estaban un poco desperdigados, el talento de actor, el talento de escritor, el talento de director y el talento de autor y compositor, porque no olvidemos que varios de sus tangos se estrenaron o se cantaron en el cine y los cantó Tania en su mayoría, ¿no? Claro, y además esto que vos señalás, Sergio, de la poca producción de tangos a partir del 35, se contrasta con que todos esos tangos, aunque son pocos, son tan populares, son tan Exactamente. famosos, Sí, sí, que claro. parece que fuera una obra mucho más grande. Por supuesto. Vos fíjate los tres que hizo con Mariano Mores, ¿no? Sin Claro, palabras, Uno y Cafetín de Buenos Aires, ¿no? Los hizo en el transcurso de 7 años, prácticamente, esos tres tangos. Después hizo Canción Desesperada, algún otro, pero además los hacía pensando en las películas, ¿eh? Ojo, es decir, a veces eran sus propias películas, otras claro. veces Cafetín de Buenos Aires eran películas de otros autores. Mira, acá tengo la nómina de las películas que hizo como director. Yo te mencioné las películas en las que participó como actor y la primera que hizo como director. Después de Cuatro Corazones, con Gloria Guzmán e Irma Córdoba, hizo Caprichosa y Millonaria con Paulina Singerman. Un señor Mucamo con varios actores, entre ellos Osvaldo Miranda. Ahí se hicieron amigos, ¿no? Amigo entrañable. Después hizo En la luz de una estrella con Hugo del Carril. Fantasma de Buenos Aires con Pepe Arias y Zuli Moreno. Y Cándida, la mujer del año, con Nini Marshall. Vos fíjate los elencos con los que trabajó. Es decir, si vos tomás los elencos de las películas de Discépolo, tenés 30 años de historia del cine argentino. Totalmente. Algunos de los grandes actores del cine argentino, ¿no? Y después compuso, por supuesto, no nos olvidemos, la música de El alma de bandoneón, película de Mario Soffici. De todas esas canciones destaca una llamada Cambalache. Fíjate si será importante la relación de Discépolo con el cine, que a Cambalache Cambalache se estrenó en el cine. Ernesto Fama, en una escena magnífica, yo creo que es una de las mejores escenas del cine de esa época, está cantando Cambalache y vos ves distintos ámbitos en los que se escucha, ¿no? El bodegón, el bar, la familia al lado del radioreceptor, ¿no? La gente escuchando Cambalache, ¿no? Es prácticamente una imagen anticipatoria de lo que iba a ser este tango en la sociedad argentina. Claro. Alguna vez me contó Osvaldo Miranda que se lo presentaron a Discépolo para hacer esta película y ahí lo conoció y Discépolo le dijo, bueno, venía a filmar y lo hizo filmar un día, entonces Miranda terminó la filmación y le dijo, bueno, voy a arreglar la plata. No, no, vení mañana y seguí filmando. Y sigue Y lo filmando. hizo hacer 3 días eso, o 4, y Miranda estaba muy preocupado porque nunca le dejaba a Discépolo ir a arreglar el dinero con los productores de la película. Y entonces, a cuarto o quinto día, cuando terminaron las tomas, le dijo, bueno, ahora anda y pedirle lo que vos quieras, porque ya las escenas están filmadas, les va a salir más caro hacer otras escenas, ¿no? Sí, Eh, hay que ver, ¿no? Los consejos económicos de Discépolo quizás no eran muy buenos porque él no supo cuidar mucho su dinero y bueno, y lo embaucaron más de una vez, ¿no? Cuando fue a México con muchas ideas, digamos, cinematográficas, volvió bastante decepcionado, ¿no? La relación, en realidad es una relación esquiva la de Discépolo con el cine, ¿no? Él le entrega mucho al cine y el cine no lo trata demasiado bien, porque lo que pasa es que el cine se maneja con una lógica muy diferente a la lógica de un tipo que en un bar o en su casa, con un papel y un lápiz y tecleando un piano, compone una canción, compone un tango, ¿no? Esa es la manera de... Y además, como decía Ulises Petit de Mura, el talento de Discépolo es un talento episódico, es un talento muy concentrado, entonces cuando tiene que desarrollar dramáticamente su talento en una película, ahí hay momentos de luces y momentos de sombra, ¿no? Que es lo que uno ve en las películas de Discépolo, que salvando las distancias es lo que pasa a veces con películas de Gardel, ¿no? Que uno está esperando que Gardel cante,
Porque el resto de la película, cuando Gardel no canta, se hace un poco difícil la película, pero cuando aparece Gardel, bueno, está perfectamente justificado todo lo demás.